Bueno, continuamos esta clase de escenarios futuros y vamos a ver en detalle algunos de los escenarios de expansión. La idea del modelo territorial supone la delimitación del área urbanizada y urbanizable, identificando los elementos que constituyen a su cohesión y a las partes que le integran, que se distinguen por su diferente naturaleza y conformación, sus funciones y sus usos. Por eso, para llevar adelante la transformación que alienta un plan, se propone intervenir en dos niveles complementarios. Uno, el del municipio o la ciudad en su conjunto, y el otro, el de sus componentes o partes interiores. En este plan, para Puerto Rico, se identifican tres escenarios iniciales, el 1, 2 y 3, que se delimitan a partir de criterios urbanos ambientales y de criterios de gestión dentro de un contorno que se va a denominar anillo verde ecológico. Entonces, estos escenarios se van a integrar por dos componentes. El primero, el proyecto urbano. El proyecto se trata de los contenidos de transformación formulados en operaciones de carácter estructural para toda la ciudad, como por ejemplo los parques urbanos y el anillo verde ecológico, y en operaciones de carácter más local y sectorial. La definición de grandes escenarios territoriales en este caso tiene que ver particularmente con los distintos niveles de consolidación y las condiciones ambientales que se presenta que se presentan en el tejido urbano en distintos sectores de la ciudad, y también con los modos en que fue manifestado el proceso de crecimiento de la ciudad. Y por otro lado, la gestión urbana, es decir, la definición de los modos más adecuados de administrar el territorio en el proceso de desarrollo de los escenarios en los horizontes temporales que se han previsto. En este caso, vemos la imagen de el primer escenario, el escenario de consolidación, con el plano de usos de suelos, que tiene que ver con la definición de los escenarios deseables. Para esto, cabe aclarar que en una primera definición se realizaron las proyecciones de población en función de los datos estadísticos que provee el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, llegándose a un primer análisis donde se definía que en el crecimiento tendencial la ciudad de Puerto Rico va a tener un requerimiento de aproximadamente 50 viviendas nuevas por año. Esto traducido en suelo urbano son aproximadamente 2,5 hectáreas por año que deben acomodarse dentro de su estructura urbana. Cabe declarar que esta superficie estará destinada exclusivamente a absorber la demanda habitacional, sin considerar la demanda para inversiones turísticas o industriales.
productivas o de otro tipo de actividades urbanas que se podrán estimar cuando se cuente con estadísticas municipales específicas. Estas cifras nos dan una idea aproximada de que en los próximos 5 a 10 años no sería necesaria la urbanización de nuevas tierras fuera de las áreas existentes que se encuadran en el área urbanizable prevista actualmente, promoviendo el aprovechamiento pleno de los baldíos. En este ejemplo vemos, como habíamos encarado la descripción del escenario 1, cómo se diseña el escenario 1 dentro de la estructura urbana de la ciudad. En todos los escenarios propuestos para la expansión ordenada de la ciudad, hay que tener en cuenta dos aspectos básicos. Primero, considerar que los diferentes escenarios no son excluyentes entre sí. Se pueden y se deben implementar en forma gradual y creciente y simultáneamente, e ir programando la elaboración de proyectos y la ejecución de obras básicas en otros, de manera que puedan ser materializadas a mediano plazo y cuando se concluyan las obras requeridas garantizar las urbanizaciones más eficientes. La segunda cuestión. Los territorios propuestos para la expansión no incluyen zonas urbanas con riesgo hídrico, con el objeto de asegurar funcionalmente que cada subcuenca urbana funcione adecuadamente para el drenaje natural del agua de lluvia, y proponen además una fuerte valoración de los espacios verdes en la forma de parques urbanos municipales para la protección de los arroyos y de las fajas ecológicas, como se va a desarrollar en los próximos escenarios. Aquí vemos que la población tendencial estimada para el año 2030 es de entre 24 y 25 mil habitantes, más de 1.100 viviendas se requerirán en este periodo de tiempo, y según la densidad que consideremos vamos a necesitar entre 14 y 59 hectáreas de suelo urbano. En este esquema podemos ver que para el escenario 2030, los escenarios 1, 2 y 3, justamente tenemos este requerimiento de población y de vivienda y este de superficie en cada una de las alternativas de densidad. Para el caso de la hipótesis tendencial, estamos utilizando un 90% de uso de suelo con vivienda individual, un 5% con vivienda agrupada en bloques y un 5% de vivienda en altura, que es un escenario posible para la densificación de esta ciudad. Aquí vemos en la imagen una vista aérea de este esquema de la zona central y cómo se irán utilizando los espacios disponibles próximos a las áreas más servidas. Y aquí cabe aclarar otro concepto, que
la propuesta para los arroyos y el borde del río implica liberar la cota 105, con lo cual se reduce la posibilidad de impactos negativos por las inundaciones recurrentes o los eventos periódicos, como así la posibilidad de no tener pérdidas importantes de nivel material por este problema de las inundaciones recurrentes. Esto también liberará importantes superficies que podrán destinarse a espacios verdes y un importante sector costero en cada uno de los arroyos. Aquí vemos la imagen de cómo ya este escenario de consolidación es un escenario posible en desarrollo con una densificación en proceso de muy baja escala, pero que ayuda a la consolidación sustentable del centro de la ciudad. Para este segundo escenario considerado, que tiene que ver con la consolidación en el escenario 1 y el completamiento urbano sustentable en el escenario 2. Acá se observa la zona central de la ciudad, que cuenta con la dotación de infraestructura básica completa y los sectores aptos para urbanizar que se encuentran baldíos e inutilizados. Dado que la dotación de infraestructura básica permite incrementar la densidad edilicia, se entiende que el área central de la ciudad deberá propender a consolidar su tejido urbano, mejorar la calidad de la infraestructura y equipamiento público y privado a efectos de optimizar el funcionamiento de las principales actividades turísticas, comerciales, educativas, de servicios, así como las residenciales. Este escenario podrá ser significativamente importante y de aprovechamiento intensivo cuando se completen normativas que promuevan y faciliten este aprovechamiento. Hecho este que implicará una reforma del Código de Planeamiento propuesto a efectos de aumentar la densidad de edificación permitida y multiplicar la oferta de bienes y servicios en la ciudad. En función de esta estructura urbana y los servicios públicos previstos en la ciudad, este primer escenario y el segundo escenario permiten desarrollar por los próximos 10 a 12 años, siendo la principal estrategia de consolidación y completamiento hacia el año 2030. Aquí vemos, de la misma forma que el ejemplo anterior, la ubicación de los espacios que componen este escenario. Cabe aclarar que son todos los lotes de más de 1 hectárea que permiten acomodar una cantidad importante de población. Acá vemos en este resumen cuál es la oferta de suelo en este escenario y cuál sería el consumo de suelo en función de la densidad que se adopte. Como es una combinación de estas densidades, ese consumo de suelo permitirá tener una oferta todavía importante de suelos disponibles para urbanización. Y aquí vemos ya en la conformación de este escenario el parque de humedales y otros parques
urbanos que hacen al aumento de los espacios verdes necesarios para la ciudad. Aquí vemos el mismo esquema de utilización del suelo en el escenario previsto. Aquí vemos en detalle cómo sería el esquema del lote urbano a utilizar, la densidad media o construcción de viviendas en bloque, en altura. En este caso serán los menores porcentajes de utilización de uso de suelo en este tipo de construcción. La alternativa de la vivienda individual, de los lotes de vivienda individual en urbanizaciones de los planes provinciales, y los dos casos de densidad media que en conjunto se estima serán aproximadamente un 10% del suelo nuevo a urbanizar. Aquí vemos una imagen aérea de cómo sería la utilización de este escenario 2 en la zona sur. Y aquí vemos el escenario 3, donde consolidaría el perímetro urbano y la oferta de suelo disponible para la construcción de la ciudad hacia el año 2030 y 2050. En síntesis, para un requerimiento de aproximadamente 60 hectáreas, la ciudad podrá ofrecer dentro del anillo verde ecológico más de 390 hectáreas de suelo urbanizable, incluyendo numerosos parques que permitirán duplicar la superficie verde existente de 10 a 20 metros cuadrados por habitantes y triplicarla considerando el aumento de espacio verde por el anillo verde ecológico. Aquí vemos en esta imagen cómo es la conformación del anillo verde ecológico, todas las zonas verdes a incorporar, y en esto los tres primeros escenarios, cómo ocuparían el espacio disponible dentro de este perímetro urbano delimitado por el anillo verde ecológico. Aquí se ve muy bien cómo se puede configurar el anillo verde ecológico, las nuevas áreas a urbanizar, el parque de humedales. Otra imagen que permite ver el anillo verde ecológico, una vista aérea de los mismos sectores de parques que se van a incorporar a la estructura urbana. El cuarto escenario propuesto consiste justamente en el desarrollo de las zonas logísticas e industriales en el perímetro del parque industrial actual, cuya resolución administrativa ya está en marcha y prevé la realización en un futuro no muy lejano de un bypass que permita descomprimir el tránsito por la ruta 12 en el interior de la estructura urbana. Aquí puede verse el acceso al parque industrial y la conformación del mismo. Un quinto escenario de desarrollo es el de las zonas rurales sustentables. Aquí vemos el esquema de las cuencas de las distintas áreas rurales. Aquí vemos las imágenes de estos usos principales, uso ganadero. Y en esta imagen podemos ver el uso industrial que abastece principalmente al Parque Industrial de Puerto Rico y otras industrias regionales. El último escenario
que se consideró es justamente la urbanización de las zonas este de la ciudad por fuera del anillo verde ecológico, situación que no es necesaria dentro del escenario de crecimiento previsto para la ciudad, puesto que la población tendencial estimada para el 2090 de 38, entre 38 y 40 mil habitantes, y este requerimiento de vivienda van a requerir un máximo de 230 hectáreas de suelo urbano, las cuales pueden desarrollarse en su totalidad dentro del perímetro urbano establecido por el anillo verde ecológico. Pero será una difícil gestión el lograr que todo este requerimiento de suelo urbano se desarrolle dentro del perímetro previsto. Como síntesis, vemos el modelo deseado, donde se representan todos los elementos que componen cada uno de los escenarios, los proyectos urbanos ambientales que ponen en marcha el plan tanto para el territorio integrado, para la nueva agenda urbana, ciudad verde y los otros componentes, cada uno localizado. Fíjese la importancia del parque urbano de humedales y del anillo verde ecológico para la conformación de este perímetro urbano que permitiría desarrollar una ciudad con un estándar de sustentabilidad muy importante. Y el anillo verde ecológico, aquí vemos un croquis de proyecto a nivel de idea rectora, desarrollado por el equipo de trabajo, que sería la conformación de este anillo ecológico dentro del planteo del modelo deseado de la ciudad. Aquí vemos claramente en estas imágenes lo que sería el nuevo frente costero y el sector este del anillo verde ecológico. Y bueno, esta hermosa imagen de la ciudad de Puerto Rico para cerrar esta consideración de este ejemplo muy interesante de cómo pueden desarrollarse escenarios de expansión urbana y pensarse en construir una ciudad mejor para cada una de las décadas por venir en estos escenarios futuros para el desarrollo urbano.